a Photoshop y componer la imagen en Adobe Photoshop. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Aquí le vamos a dar un color al texto, en este caso negro. Aquí le vamos a dar 36 puntos. Bien, vamos a crear el texto. Aquí directamente soltamos en la parte del documento y empezamos a escribir. Una vez que empezamos a escribir, después nos vamos a la herramienta mover y movemos directamente. Fíjense en que también desde las esquinas aquí en mover ya podemos manipular el texto, más grande, más chico. Aplicamos. ¿Ven? Vamos a añadirle algún efecto a lo que es texto. Texto tiene barra de herramientas personalizadas. Yo hago clic aquí, me voy a texto. Siempre tengan en cuenta que aquí, en la herramienta mover, la parte de texto se anula. Está bien, trata esto directamente casi como si fuera una imagen. Entonces lo que hay que hacer es volver a la herramienta texto y pararse sobre, está bien, la capa de texto y hacerle un clic. Bien, como si le estuviéramos por transformar. Aquí seleccionamos, sin soltar con el mouse, y nos vamos a la parte de texto. Aquí abajo donde dice carácter, desplegamos. Y aquí tenemos, bueno, todas las opciones de lo que se puede hacer con el texto, ya sea bajarle o subirle la tipografía. Bien, tenemos los tipos de letra. También tenemos aquí la alineación. Bien, en este caso, bueno, no va a funcionar porque tendría que tener el texto abajo. Pero esto es el espacio que hay entre carácter y carácter, ¿está bien? Vamos aquí, por ejemplo, donde dice el tamaño. ¿Ven? Por ahí lo quiero hacer más largo para arriba o un poquito menos ancho o más ancho. También tengo el color. Podríamos cambiarle el color a nuestra letra. Y bueno, tengo lo que es negrita, cursiva, todo en mayúscula, etcétera, etcétera, etcétera. También están las herramientas de párrafo. Aunque no creo que se escriban mucho en Adobe Photoshop, pero también las tiene. Bien, vamos a volver esto. Ahora vamos a las herramientas de la barra de arriba. La barra de arriba, en la parte esta de este lado, tiene una herramienta básicamente para curvar, para crear efectos de curvas. Hacemos un clic. Aquí podemos deformar el texto básicamente en curvas, como les decía. Desplegamos. Acá tiene varias formas predeterminadas: arco, arco inferior, bóveda, ámbar. ¿Está bien? Vamos a lo que es bandera, por ejemplo. Ven que se crea el efecto. Nosotros acá lo podríamos curvar más o menos. Le podemos dar una distorsión vertical. Pero les vuelvo a repetir, Adobe Photoshop es bastante malo para hacer todo lo que es texto, así que les recomiendo de entrada que lo hagan en CorelDRAW y de CorelDRAW exporten a Photoshop como vector. Vamos a ver otra cosa. Vamos a empezar a ver un poco lo que son los efectos en Adobe Photoshop. Para crear un efecto directamente tengo que tener seleccionado la capa a la cual le quiero aplicar el efecto. En este caso lo vamos a hacer con esta capa de texto. Vamos a sacarle primero el efecto que tenía de curva. Ok. Entonces, como les decía, el efecto que yo voy a aplicar va a ser aplicado solamente a la capa que tengo seleccionada. En este caso la única capa, porque aquí lo único que tendría sería un fondo. Entonces lo que vamos a hacer es ir a filtro, acá donde dice estilizar, vamos a poner un efecto que se llama viento. Esta capa debe estar rasterizada para continuar, o no será posible editar el texto. Rasterizar la capa quiere decir
que directamente la va a convertir en una imagen. Está bien que la va a sacar como si fuera texto, o sea, yo no la vamos a poder convertir más en texto, esta capa no la vamos a poder modificar más como texto, y directamente Photoshop la va a llevar a lo que es una imagen. Entonces vamos a hacer clic en OK, vamos a hacer menos aquí, perfecto. Aquí vemos el efecto que le estará dando el efecto viento. ¿Ven? Ya tenemos viento, vendaval, triángulo, ¿ven? Dirección desde la derecha, desde la izquierda. Ok. ¿Ven? Muy poquito se nota el efecto viento. Si por ahí le hubiéramos dado lo que es vendaval, a ver, vamos a aplicarle un efecto más fuerte, pero antes hay que sacar este. Para sacar los efectos, o sea, para volver una parte de atrás, siempre recuerden que lo pueden hacer desde historia. Vamos a mover o si es un solo paso hacia atrás, lo pueden hacer desde el menú edición, deshacer viento o control Z. Bien, vamos a hacerlo de vuelta, filtro, vamos a estilizar viento, le decimos que sí a la capa. Acá le vamos a poner vendaval. Perfecto, aquí ya está creado y se nota más aquí el efecto. Vamos a cambiarle el color a la capa de atrás. A ver, vamos a elegir un color negro, así se nota mejor. ¿Ven? Miren qué buen efecto que logra la parte de viento. También hay otros efectos más. Vamos a crear otra capa de texto. Hay miles de efectos y es más, los efectos se pueden cargar. Nosotros podemos adquirir nuevos efectos y cargarlos a Adobe Photoshop, que bueno, más adelante vamos a ver cómo se cargan las acciones, vamos a ver cómo se cargan los efectos y vamos a ver cómo se cargan todo lo que es diferentes tipos de plumas, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer otro efecto más. Aquí vamos a blanco, ok. Vamos a poner de vuelta, amigos de Aula 13. Nosotros tenemos dos opciones de hacerlo, directamente que la capa sea rasterizada por la herramienta cuando vamos a aplicar el efecto, o lo podemos rasterizar antes de hacerlo, para que nos quede el texto como una imagen. Si queremos rasterizarlo nosotros, nos vamos aquí al menú capa y vamos a rasterizar texto. Bien, fíjense en que cambio de texto a una imagen. Entonces vamos a filtro, artístico, acá fíjense en que tienen bordes añadidos, color, acuarela. Cada uno de los efectos tiene su propio submenú para poder manipularlo. Pincel seco, pinceladas, vamos a esponja. Fíjense en aquí en esponja, no se ve mucho, pero va a quedar así. Fíjense en que acá tienen los distintos tipos para ir cambiando directamente desde aquí, no tener que ir a otro lado. Vamos a esponja y le vamos a dar OK. Fíjense en el efecto que nos hizo, nos ha dado como una textura. Bien, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima clase de Adobe Photoshop.